Continuamos, amados hermanos, la lectura y las conversaciones en la primera epístola a los Corintios. Estamos comentando sobre la doctrina y las exhortaciones que el apóstol Pablo nos escribe. Escribió primeramente a la iglesia que estaba en Corinto. Por los desórdenes que habían allí, él está poniendo orden. Y esta carta quedó para todos los tiempos, para que todas las iglesias tomaran la doctrina y para que seamos instruidos en la palabra del Señor. Retomemos, como siempre, la lectura desde el primer versículo del capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Y nos dice: en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, no quiero, hermanos, que ignoréis, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Sabíais que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro le fue dada palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro le fue dada el don de fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Noten ustedes que es imposible que los creyentes sean inútiles por causa del Señor. El Señor a cada uno le ha repartido dones y gracias, diversas formas de servir y de manifestar su poder. El Señor ha dado diversas formas de servir y de manifestar su poderosa gracia para que podamos predicar el Evangelio con potencia, con amabilidad, con gentileza, con amplitud, con liberalidad, con unción, con frescura. Nos ha sido dado de su Espíritu cada regalo, cada dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hay gente en la iglesia que se va haciendo inútil, se pone a un lado, se va arrinconando, se va aislando. Algunos terminan amputados de la obra del Señor por voluntad propia, personalmente. La razón de esto, o una razón de esto, es el pecado. El pecado hace que la conciencia acuse a los creyentes. El creyente se siente avergonzado, apocado, se contrista al Espíritu Santo y la persona prefiere ponerse a un lado. Porque tampoco está bien que un creyente que no tenga una conducta, una vida de acuerdo a la palabra del Señor, a la verdad, esté funcionando en la iglesia como diácono, como un servidor, como una persona de testimonio, cuando no tiene una comunión con los hermanos y principalmente una comunión diaria con el Señor. Entonces, por esta razón, algunas personas terminan aisladas.
A veces porque los mismos pastores los aíslan o a veces porque ellos mismos se hacen a un lado debido a que sus conciencias no se los permiten. Sin embargo, hemos visto en el camino a personas que no están caminando bien con el Señor. Ellos no tienen un testimonio de acuerdo a la palabra, al Evangelio de Jesucristo, pero sin embargo, ellos ejercen cargos de autoridad en la iglesia. Esto no es correcto, pero ellos no se hacen a un lado por alguna razón. Por la razón que sea, ellos siguen funcionando aun cuando no tienen su testimonio claro con el Señor y con la iglesia. Esto no es correcto. Queremos que todos estén activos y que todos funcionen, que sean voluntarios y que digan, aquí estoy, quiero colaborar en cantar los himnos, quiero colaborar en, bueno, servir las mesas, recibir a las personas en la puerta, quiero leer la Biblia, quiero disertar 5 minutos, algún consejo para los jóvenes, quiero hacer algo, pero que su testimonio esté de acuerdo a lo que van a hacer. Animamos a todos que ninguno se quede por fuera. Amados, como decía el apóstol Pablo, yo les ruego por la misericordia del Señor que esto sea así, que funcionen, que no se aíslen, que no se pongan a un lado, que no se amputen, que no se separen, que estén dispuestos a servir al Señor y que su testimonio esté de acuerdo a lo necesario. Nadie puede decir que el Espíritu Santo le ha puesto a un lado, porque el Señor no tiene gente inútil. Él a todos les ha dado, por su soberanía y por su gracia, les ha dado una capacidad. Y no hay forma de orgullo, porque es el Señor el que a cada uno le da un talento y un don, una manifestación. No hay forma de orgullo porque el Señor es quien llama y capacita. Ahora, no todos son, por ejemplo, violines. Si en una orquesta suenan violines solamente, pues el sonido es bonito, pero no es tan espectacular que si hubiesen otros instrumentos y todos coordinaran y combinaran su sonido y estuvieran acordes, de acuerdo unos con otros, habría una armonía total y la melodía que saldría de allí sería mucho más poderosa y espectacular. Por tanto, se necesita que haya allí tambores, guitarras, violines, trompetas, saxofón, distintos instrumentos de cuerda, distintos pianos. Cada organeta debe tener su propio sonido. Así funciona también el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo humano no podría funcionar si solo tuviéramos manos. Entonces, ¿hacia dónde se dirigirían las manos si no tiene ojos, si no hay oídos, si no hay olfato, si no hay quien hable, si no hay una boca? Entonces no habría gusto. Se necesita que cada uno, cada miembro del cuerpo tenga una función diferente. Entonces estas distintas funciones se combinan y constituyen pues una unidad funcional en el cuerpo. Así de que es necesario que, como el cuerpo humano tiene distintos miembros y cada uno funciona, esta metáfora, este símbolo lo usa el apóstol Pablo para decir que nosotros somos un cuerpo y Cristo, que es la cabeza, Él es glorificado. Cristo en el cielo es la cabeza y Él dirige por medio de su Espíritu Santo a la iglesia, que es ese cuerpo espiritual, ese cuerpo místico del Señor. Así de que esta es una evidencia de esa gracia maravillosa en que el Señor nos permite expresarnos, porque así es como Cristo expresa su poder en la iglesia, diciendo y haciendo que seamos el cuerpo, miembros de su cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, todos, judíos como griegos, esclavos y libres,
A todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Todos fuimos bautizados, dice aquí la palabra del Señor. Por eso es incorrecto y no es una doctrina perfecta, no es buena doctrina y es antidoctrinal cuando a la gente se le hacen preguntas por separado como las siguientes. Se le dice, ¿usted ya le entregó su vida al Señor? La persona responde sí, suponiendo que el Señor le haya convertido. Luego le preguntan, ¿ya se bautizó en agua? La persona sí, o ya me voy a bautizar, ya casi, ya estoy tomando las notas, la doctrina, en fin, ya me voy a bautizar o ya me bauticé en agua. Y luego le preguntan, ¿y ya lo bautizó el Espíritu Santo? Esa pregunta es incoherente. Esa pregunta puede ser ignorante o puede ser necia. Simplemente es antidoctrinal. Pero uno escucha a menudo esa pregunta en las iglesias del Señor por nuestra falta de escudriñar las escrituras. ¿Cómo le preguntan a un creyente que ya es creyente salvado que si fue bautizado por el Espíritu? ¿Cómo así? Si esto no es separado. El apóstol Pablo nos dice claramente que todos los creyentes hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados. Lo que sucede es que hay una tradición desde hace 100 años, desde el año 1900 hacia nuestro tiempo. Esto ya lleva 100 años, un poquito más de 100 años, quizás 120 años, en que esa doctrina entró a la iglesia de decir, usted ya fue bautizado por el Espíritu como si fuera algo aparte. Y lo que le quieren preguntar a la persona es que si ya habló en lenguas, porque se ha corrido la tradición religiosa de que hablar en lenguas significa la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Eso es incorrecto y es falso, porque veremos en este capítulo que el mismo apóstol dice, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos hablan en lenguas. Ahorita lo leeremos más adelante. Entonces es incorrecto e incoherente preguntar tal cosa. Todo creyente que haya sido traído por Dios a formar parte de su cuerpo, a ser un miembro del cuerpo, ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Desde el momento que la persona ha entrado en el cuerpo, ha sido convertido, salvado por el Señor, porque el Señor le concedió recibir la salvación, inmediatamente es injertado o puesto como miembro del cuerpo de Cristo y ha sido bautizado, porque todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu el día de Pentecostés hace 2000 años, cuando el Señor le prometió a los apóstoles que se esperaran allí porque venía la promesa. Y cuando ellos estaban en el aposento alto de Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo el día que los judíos celebraban una fiesta llamada Pentecostés. Ese día también los cristianos estaban reunidos en un lugar alto, llamado el aposento alto aquí en la palabra del Señor, y estando allí en oración, el Espíritu Santo vino como si fuera un viento, es decir, con un sonido parecido a un viento recio, y entonces en ese momento bautizó a la iglesia y desde ese momento el Espíritu Santo vino a la iglesia y todo creyente que comienza en el Señor a ser un cristiano es bautizado por el Espíritu Santo de manera inmediata. Entonces Pablo explica esto con claridad para que nosotros tengamos ese entendimiento y no estemos preguntando si esto se hace por aparte. No hay ninguna manifestación por aparte que diga que ya fuimos bautizados porque hablamos en esta lengua o porque tuvimos una convulsión o sentimos corrientes o esto, aquello. No, hay gente que tiene una experiencia personal, cualquiera que sea. Puede ser que sintió algunas corrientes bonitas en su cuerpo, puede ser que habló en lenguas, puede ser que, bueno, alguna cosa se puso a llorar, como quiera que sea, eso es una experiencia personal, no doctrinal, sino personal. Cada quien ha tenido una experiencia el día que recibió al Señor o que Jesús entró a su corazón por medio de su Espíritu Santo y entonces tuvo una experiencia personal. Pero no necesariamente son las lenguas, sino que el Señor llegó con todo su poder el día que la persona fue convertida y fue anexada al cuerpo de Cristo.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos miembros, y esto está muy claro. Cada uno de ellos es diferente a otro y tiene una función. El ojo derecho no es el ojo izquierdo. El ojo derecho ni siquiera ve igual que el izquierdo. El izquierdo tiene una manera de ver. A veces uno de los dos ojos es más potente que el otro. Los dos oídos no son idénticos aunque parecen. Cada uno está puesto en su lugar, por eso hay un derecho y un izquierdo. De la misma manera las manos no son idénticas. Cada una tiene una función y el dedo más pequeño de la mano no podemos decir que no es importante. Cuando nos falta ese dedo, hay ciertas funciones que no son iguales. El dedo más pequeño del cuerpo es el dedo del pie, de cualquiera de los dos pies. El dedo pequeñito nos parece que no tiene ninguna función, pero cuando nos quitan ese dedo, cuando lo perdemos, perdemos el equilibrio también. Cuando perdemos un oído, cuando estamos sordos, inmediatamente nos damos cuenta del valor del oído, porque inmediatamente el equilibrio comienza a fallar. Entonces el pie no puede decir, yo quiero ser mano, dice el versículo 15. No puede decir, yo no quiero ser del cuerpo. No, el pie pertenece al cuerpo y si nos quitan un pie, perdemos el equilibrio y vamos a caer. El pie no puede decir, como no soy mano, yo no soy del cuerpo. Cada uno funcione según como Dios lo ha puesto en el cuerpo. La oreja no puede decir, bueno, yo no soy el ojo, así de que me voy, no sirvo para este cuerpo. No, la oreja es muy importante y la necesitamos. El cabello es muy importante y cuando lo vamos perdiendo nos damos cuenta la falta que nos hace para cierta protección de nuestra cabeza. La necesitamos. Las cejas son muy importantes, las pestañas son tan importantes. Amados hermanos, cada parte del cuerpo que Dios ha puesto en nosotros es tan importante y no nos damos cuenta la falta que nos hace hasta que se cae o la perdemos o se va deteriorando, es que nos damos cuenta cuánto necesitamos. La garganta, las cuerdas vocales son tan importantes que cuando están afectadas nos sentimos muy mal. Si todo el cuerpo fuera ojo, entonces ¿dónde estaría el oído? ¿Cómo haríamos si solo fuéramos un ojo? ¿Dónde estarían los pies? ¿Dónde estaría el olfato si todo el cuerpo fuese un solo miembro? Pero Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Dios puso la oreja allí. Fue Dios quien puso la oreja allí. Imagínese usted con una oreja en la frente. No, Dios la puso ahí a un lado. Porque Él sabe por qué la puso ahí. Ahí está bien ubicada. ¿Por qué puso la rodilla ahí donde está? ¿Y qué necesaria es la rodilla y ese líquido que tiene la rodilla y la rótula? Pero qué importante cuando perdemos ese líquido, la rodilla, la pierna pierde función, funcionabilidad. Los futbolistas cuando son lesionados en las rodillas quedan inútiles. No pueden volver a jugar. Su carrera se ve deteriorada. Desde ese día en adelante ya no vuelven a la cancha, sino a mirar, porque no son los mismos, ya parecen ancianos, porque perdieron el líquido de la rodilla, algo tan importante e indispensable para que funcionemos y podamos correr bien. En fin, los tobillos nos pareciera que no son tan importantes, pero cuando se troncha un tobillo, se lastima, se parte, mire, quedamos casi inútiles, quedamos renqueándonos, no podemos correr cuando se nos va el taxi y nos sentimos totalmente inútiles. Y cuando los órganos se van desgastando y cansando, como nos enseña Eclesiastés capítulo 11 y 12, cuando todos los miembros del cuerpo se van desgastando, nos sentimos agotados, sentimos que ya no servimos. El ser humano se va sintiendo cansado incluso hasta de vivir cuando los órganos se van desgastando. Necesitamos que todos funcionen, que estén activos, que sirvan para algo, o mejor dicho, para la función que le corresponde. El ojo no puede decir, yo quiero escuchar. No, el oído no puede decir, yo quiero ver. El oído no ve, el oído escucha. El ojo no escucha, el ojo ve. La mano no puede decir, yo quiero correr, porque corren son los pies. Los pies no pueden decir, yo quiero tomar la cucharilla para poder comer. No, no, son las manos las que hacen esto. Y hemos visto personas sin manos que han tenido que usar los pies como si fueran manos. Esto es cuando los cuerpos son defectuosos, enfermos, están amputados, mutilados
Y Dios no quiere que el cuerpo de Cristo esté mutilado, inútil, imperfecto. No quiero, hermanos, que ignoréis, quiero que sean sabios, quiero que todos funcionen, quiero que cada uno haga lo que le corresponde. Si todos fueran un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Dice el versículo 19. Pero ahora les digo, son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo de Cristo es uno, pero muchos miembros que funcionan y adornan y perfeccionan el poderío de Cristo en la iglesia. Es decir, la iglesia se perfecciona en Cristo por la acción de cada miembro según el Espíritu Santo le haya dotado para la acción que le corresponde. Y así la iglesia de Cristo es poderosa, funcionando en armonía, los pies donde tienen que estar, las manos donde tienen que ir, los ojos. No tienen por qué competir los ojos con los pies. Yo quiero correr, dicen los ojos, pero ¿por qué quieres correr? Si Dios te puso como ojo para ver, pero la gente se tiene envidia dentro de las iglesias. Este pasaje que estamos leyendo es fácil de leer y fácil de comprender, pero no es fácil de aplicar, porque tenemos dentro de las iglesias muchísima gente dentro de todas las iglesias que es envidiosa, gente que es contenciosa, que son chismosos, que se dicen palabras unos contra otros, falta de amor, falta de responsabilidad, mucha competencia, mucha envidia. Todo esto hay en las iglesias y al Señor le desagrada y además entristecen, contristan al Espíritu Santo de Dios, que no quiere que haya entre nosotros esas rencillas, esas discordias, esas divisiones, esas envidias, esa murmuración de unos contra otros. Hablo de la iglesia del Señor, que no funcionan según lo que Dios les haya entregado. Algunos son desobedientes y rebeldes y hacen funciones que no les corresponden e inventan cosas que el Espíritu Santo no está haciendo y ellos las inventan. Esto se llama ser mentiroso. Hay gente manipuladora dentro de las iglesias. Todo esto desagrada al Señor. Cada uno tiene que andar en verdad, haciendo lo que le corresponde, lo que Dios ha establecido. El ojo no puede decir yo soy la mano. No puede decir el ojo, yo no te necesito. A la mano, dice el versículo 21, no te necesito, vete de aquí. No, el ojo necesita la mano. La mano no puede decir, al ojo no lo necesito, fuera de aquí, yo puedo bandearme solo. No, no puede decir ninguno, no tengo necesidad de vosotros. La mano necesita al ojo, los ojos necesitan los pies necesitan las manos. Somos un cuerpo, cada uno hace algo. Todos somos útiles, dice el versículo 22. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por eso les decía, esos miembros como los pies pequeñitos, perdón, los dedos pequeñitos de los pies. Qué importantes esos dedos. Sin esos dedos perdemos el equilibrio del cuerpo. Pero qué extraño, un dedo tan pequeñito y no es ni siquiera simpático ese dedo. Ese dedo pequeñito no tiene mucha elegancia, pero es tan importante. Del mismo modo, en el cuerpo hay otros miembros, como los riñones, por ejemplo. No nos parecen muy elegantes los riñones, tampoco el hígado o la vesícula, el vaso, no nos parecen elegantes y la función que hacen nos parece un poco desagradable, pero qué importante la función que hacen. No queremos vivir con un solo riñón, los necesitamos a los dos. Hay cuerpos que se ven obligados a vivir con un solo riñón. Qué terrible es esto. Cuando perdemos un brazo. Yo tengo un amigo que en un accidente perdió un brazo, él es un ministro de Dios. En ese accidente un camión se le llevó un brazo, él iba en una moto. Y qué terrible esto. Qué difícil situación ser amputado. Qué importante es un brazo y cómo nos damos cuenta de lo necesario. Cuando está afectado un pulmón, mire, con los pulmones nosotros respiramos. Cuando los pulmones están afectados, como hace días yo estuve tan enfermo con una tos, me faltaba la respiración. Fueron 20 días más o menos de afectación, pero me sentía muy mal, me sentía cansado, agotado, me dolía la espalda, la cintura,
de tanto toser, los pulmones afectados. Me sentí muy mal, llegan pensamientos de dolor, de fatiga, de cansancio, de fastidio por causa de eso y necesitando hacer mi trabajo y no me entraba suficiente aire en los pulmones, me sentía fatigado, asfixiado. Qué terrible situación, y eso que no se trataba de una enfermedad grave, sino de una gripa pasajera, y confiamos en Dios que todo haya salido bien porque tocó tratarnos y tomar bebidas y todo esto, porque qué importantes son los dos pulmones, pero qué importantes, amados hermanos, cómo necesitamos cada miembro del cuerpo. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Hay partes del cuerpo que las cuidamos mucho, que las cubrimos. Hay partes del cuerpo que hay que lavarlas, perfumarlas, porque cada uno es tan importante que necesitamos nosotros comprender lo que aquí la palabra del Señor nos está diciendo. Hay partes del cuerpo, hay miembros del cuerpo que parecen menos dignos, como que son esas personas menospreciadas, pero el Señor las considera que hay que cuidarlas más dignamente. Es necesario, el Señor así nos manda y así es como pone esta metáfora aquí para que seamos cuidadosos de ciertas personas en la iglesia, como por ejemplo los ancianos que son muy débiles, cansados y desgastados, los pobres en la iglesia, los que son muy pobres. Hay gente en la iglesia que es muy pobre y vemos que llegan a la iglesia desaliñados, a nuestras reuniones desaliñados, porque no han tenido más capacidad. No pueden ser menospreciados, deben ser cubiertos, deben ser protegidos por la iglesia del Señor. La iglesia no es un club, no es una discoteca de competencia de ropas, de modelaje, no es Hollywood. La iglesia es la institución divina, es la institución de Dios, es el cuerpo de Cristo y debemos estar muy claros de esto, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía. Esto lo ha hecho el Señor así, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Que cada uno se preocupe. Si nos machucamos un dedo, todo el cuerpo se duele, se queja e inmediatamente gime, llora, sufre por el machucón. Y si el dedo se negrea por el golpe, si chorrea sangre, estamos llorando. Nos duele que se haya lastimado, como he visto en el camino en estos tantos años sirviendo en el ministerio a hermanos que se alegran cuando alguno cae, cuando se lastima y dicen palabras muy horribles. Eso, así era que lo quería ver. Chupe, ¿quién lo manda a estar buscando lo que no se le ha perdido? Tome lo suyo y ni siquiera oran por él, claman, gimen. No les duele ese hermano que ha servido por años al Señor, que ha luchado por ser fiel, que les ha servido las mesas, ha barrido, ha lavado el baño, o quizá les ha enseñado la palabra, pero pasó alguna tragedia en el camino y cómo se alegran de verle mal. Así lo quería ver. Se le dañó el carro, se le destruyó la casa. Así lo quería ver. ¿Quién lo manda? Chupe, mijo, está llevando lo suyo, porque ese es, el Señor me está diciendo que esa es la venganza, que le vaya mal. Amados hermanos, mucho cuidado con lo que decimos y con lo que sentimos en el corazón, porque Dios nos está observando. De manera que si un miembro padece, todos los miembros deben dolerse por él. Si un miembro recibe honra, todos deben alegrarse con él. Si un hermano recibe un diploma, una condecoración, si recibe un premio, si Dios lo bendice en prosperidad espiritual, si Dios lo bendice en prosperidad económica, material, física, si lo sana de una enfermedad, todo lo demás aplaudimos. Todo lo demás nos gozamos de que le vaya bien. No queremos ver, hermanos, en la miseria, en la pobreza, en la ruina. Los queremos ver trabajando con empleo, con puertas abiertas, montar sus empresas, comprar sus cosas que necesiten en el hogar. Todo lo que sea necesario no les falte. Ropa, techo, que estén bien, que no estén debajo de un puente, que el invierno no se les arrastre su casa,
no, el río no se lleve su casa, que todos estén protegidos. Debemos alegrarnos del bien de nuestros hermanos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así de que no lo olviden. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los apóstoles del Señor que el Señor llamó, también a los profetas que el Señor llamó. Ellos fueron los encargados de cerrar el canon de las Escrituras. Los apóstoles y los profetas aparecen aquí de primeros, porque ellos fueron los encargados de fundar la iglesia, de establecerla y de cerrarla. Y cuando se cerró el canon de las Escrituras, ellos habían cumplido su ministerio. Y de ahí en adelante comenzaron a funcionar entonces los maestros, los pastores, los evangelistas, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, los que interpretan, en fin, ahí aparecieron todos. Y entonces el apóstol Pablo aquí llega a preguntar lo siguiente: ¿acaso son todos apóstoles? No, claro que no. ¿Cuál es el afán de toda esta apostolitis crónica que hay en el hígado y en los riñones de estos ministros de hoy? Ese deseo de ser llamados querubines, apóstoles, profetas engrandecidos, que compran credenciales aquí en el mercado, credenciales a 3 por 20 credenciales de apostolitis enfermos. Amados hermanos, ¿acaso son todos apóstoles? ¿No estableció Dios los apóstoles que habrían de fundar la iglesia y cerrar el canon de las escrituras? ¿No estableció Dios esto con claridad? ¿Por qué tienen que estar con ese afán? ¿Son todos acaso apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? Los que enseñan no son un grupo de hermanos calificados para esto, para la enseñanza. ¿Por qué todos quieren ser maestros en algunos lugares? ¿Por qué todos se creen teólogos cuando a veces dicen tantas niñerías o cosas incoherentes? ¿Acaso todos hacen milagros? No, cada uno tiene una función. Estas son las preguntas que hace Pablo, y las respuestas son evidentes. No, todos tienen dones de sanidades. ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Todos tienen interpretación de lenguas? La respuesta es no, no, no. Todos no. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Todos somos bautizados en el Espíritu Santo, pero todos no tenemos las mismas funciones. Procura, sin embargo, los dones mejores, la preeminencia del amor. Y ahora yo os muestro un camino más excelente, que es el amor. Así es cuando Pablo pasa al capítulo 13 diciendo: pueden tener todos los dones que quieran, pero si no tienen amor entre hermanos, si se pelean unos con otros, si riñen unos con otros, si se envidian, si calumnian. Yo en la iglesia como ministro de Dios he tenido que reprender duramente a los hermanos que hablan mal unos de los otros, o que se calumnian, se miran feo, o en la calle no se saluden. Ellos saben que yo les enseño y les digo cuando tengo que decirles: hipócritas. Y así van a tomar la cena del Señor, hipócritas. Así, de esa manera. ¿Por qué son tan falsos? Vuélvanse al Señor. Así vienen y cantan y ministran y van a enseñar, a predicar, van a dárselas de muy santos, cuando unos a otros se tienen tirria o envidias, o se malponen o hablan mal los unos de los otros. Mire, ¿y dónde vive el hermano Pedrito, por ejemplo? Ah, no, yo no sé, no me interesa dónde vive, yo no tengo ninguna relación con él. Hipócritas. ¿Así van a tomar ustedes la cena del Señor y así se congregan? No, no, lo que haga ese hermano no es asunto mío. Allá él, que si se congrega aquí o no. Ahí en la iglesia lo he visto los domingos, pero a mí no me interesa. Esa es una falsedad, una hipocresía entre hermanos. Necesario el amor. Puedes tener todos los dones que quieras y el dinero que quieras. Puedes tener casas, carros, motos, negocios, lo que quieras, pero eres un hipócrita, no eres nada. Dice la Biblia: si no tienes amor con tus hermanos, nada eres. Y a ese capítulo es donde vamos a pasar, porque Pablo dice: yo les muestro un camino más excelente, y llega al capítulo 13. De modo que Pablo, con sabiduría, les recuerda, les precisa el amor de ambos lados. Todos los hermanos deben el uno amar al otro recíprocamente, mutuamente. Deben actuar con amor unos por otros, que eso quede claro. El problema queda resuelto donde hay amor. No es un problema que el apóstol Pablo exija excomunión. No es un problema que el apóstol tenga que reprender a algunos
duramente para que sean disciplinados y castigados cuando es necesario, porque la disciplina también es amor. El castigo, la reprensión es amor, para que los que están caídos se levanten, los que están en algún pecado se arrepientan y se vuelvan al Señor y no terminen amputados y perdidos. Los verdaderos creyentes, cuando pecan, lo que hacen es arrepentirse. En cambio, los falsos creyentes, como Judas, nunca se arrepienten, prefieren ahorcarse antes que volverse al Señor. Que el Señor nos ayude a entender su palabra. En el próximo capítulo, a la misma hora y por el mismo canal.